Ayer tembló muy fuerte en Colombia y hoy quiero hablarte de eso. Este es un video para practicar español y para aprender vocabulario y frases en contexto sobre este tema. Así que bienvenido, bienvenida. Si estás escuchando este video en la noche, te invito a relajarte, a ponerte cómodo o cómoda, o en cualquier momento del día te invito a relajarte y a escuchar esta conversación, esta reflexión sin presión. Recuerda que no tienes que entender absolutamente todo. Lo importante es que puedas entender la idea principal, el mensaje principal. ¿Ok? Entonces, como te dije al principio de este video, ayer tembló muy fuerte en Colombia. Y seguramente viste noticias, viste redes sociales, videos y ya conoces la situación. Seguramente estás enterado o enterada de lo que pasó en mi país ayer. Y hoy quiero hablarte un poco de este tema, de lo que en español llamamos desastres naturales. Desastres naturales. Y básicamente un desastre natural es todas esas manifestaciones naturales que los seres humanos no podemos controlar y que están afuera de nuestro dominio, como por ejemplo un terremoto, un temblor, un tsunami. Todos estos tipos de fenómenos son desastres naturales o los conocemos como desastres naturales. Y bueno, el terremoto de ayer en Colombia fue muy fuerte, muy intenso y muy largo. Creo que es el terremoto más fuerte que yo he sentido en toda mi vida. De hecho, fue de 7.4 grados y eso es muchísimo. No recuerdo otro más fuerte. Y honestamente, creo que pudo ser mucho peor, pero gracias a Dios, eh, las consecuencias, aunque son muy tristes, también creo que pudo haber sido mucho peor. Siempre que hay este tipo de fenómenos o de catástrofes, en español y en mi país, en mi cultura, tenemos más o menos el mismo tipo de conversaciones o de preguntas con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Y por ejemplo, ayer no fue la excepción, aunque fue un poco más angustiante que otros temblores. Una de las preguntas que siempre hacemos en esta situación es, ¿sentiste el temblor? ¿Lo sentiste? Es una pregunta que hacemos siempre a nuestros familiares, a nuestros amigos. Es como la primera pregunta,
porque sentirlo depende de muchos factores, de muchas situaciones, de lo que estaba haciendo la persona en ese momento, de el lugar en el que estaba. Entonces depende de muchas cosas esa respuesta. Por ejemplo, ayer yo sentí el temblor y lo sentí muy, muy fuerte, muy intenso y muy largo. Entonces, mi respuesta a esa pregunta es sí. Lo sentí y lo sentí muy fuerte, porque en el momento del temblor yo estaba haciendo ejercicio. Entonces, obviamente estaba moviendo mi cuerpo y estaba en algunas posiciones de equilibrio, estaba intentando mantener el equilibrio y mi apartamento se empezó a mover muy fuerte, muy, muy fuerte. Otra pregunta muy común en esta situación es, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo en el momento del temblor? ¿Dónde estabas? Y es una pregunta que también está unida a la primera pregunta, porque generalmente queremos saber qué estaba haciendo nuestros familiares o nuestros amigos en el momento específico y en el momento exacto del temblor. Queremos saber cómo era la situación que estaba haciendo la persona, cómo enfrentó ese momento. Entonces, en mi caso, yo ayer, en el momento de temblor, yo estaba haciendo ejercicio y mi hijo se estaba bañando, estaba en la ducha bañándose y jugando. Entonces fue un momento difícil para mí porque obviamente no estábamos nada listos para salir de nuestra casa. Así que fue difícil. Igual, yo vivo en un quinto piso, es el último piso de mi edificio, entonces tampoco es una buena idea salir. Otra pregunta común en esta situación, en este contexto es ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste ayer en el momento del temblor? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste? Mi respuesta a esa pregunta es, cuando sentí el temblor, lo primero que hice fue ir corriendo al baño, cogí a mi bebé, lo abracé muy fuerte y vine a la sala de mi casa. Busqué el lugar que yo creo que probablemente es el más seguro y nos acurrucamos, nos protegimos, yo lo abracé muy fuerte y intenté tranquilizarlo porque sentí que él estaba un poco desconcertado, estaba un poco asustado, tal vez, porque en ese momento no solamente se estaba moviendo mucho nuestra casa, sino que también estaban sonando las alarmas de nuestro barrio. Entonces, obviamente, se sentía que estábamos en una situación de alerta. Estábamos en una situación de alerta. Entonces, eso fue lo primero que hice. Y cuando sentí que ya no estaba temblando, que el movimiento se había detenido, en ese momento me paré muy rápidamente, vestí a mi hijo con lo primero que encontré, que fue un buzo mío, cogí mi celular y bajé
así como estaba con mi ropa de ejercicio, eh, absolutamente sudada, eh, y así exactamente como estaba, bajé lo más rápido que pude, porque aunque yo sentí que ya estaba más estable la situación, igual la alarma seguía sonando y todavía tenía la sensación de que estaba moviéndose la tierra, de que estaba temblando. Entonces bajé porque también sabemos que normalmente después de un terremoto hay réplicas y las réplicas son esos movimientos que vienen después del movimiento principal, del terremoto principal o del temblor principal. Entonces, en ese momento yo pensé, ok, tengo que moverme rápido y bajar de mi apartamento. Para mí es un poco difícil porque vivo en un último piso, en un quinto piso. Entonces fue difícil y cuando bajé en realidad mm, algunos de mis vecinos estaban tranquilos, pero también muchos de ellos estaban llorando, había mucha gente como en estado de pánico, de shock, con mucho miedo. Entonces fue una situación tensa, difícil. Em, También fue difícil comunicarme con mi familia porque no tenía señal y eso es algo muy común que pasa en estas situaciones. Muchas personas quedan incomunicadas o es difícil eh, mandar un mensaje o un WhatsApp o hacer llamadas y eso fue mi caso. Yo realmente no podía hablar con nadie. Mi celular estaba absolutamente muerto. Así que estas son como las preguntas más comunes que hacemos en español. ¿Lo sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué estabas haciendo en el momento del temblor? Creo que son las respuestas más comunes. Y ahora me gustaría también hablarte un poco de esas situaciones que siempre pasan durante un temblor o en los momentos posteriores o después de un terremoto. Y es que siempre todos buscamos comunicarnos con nuestros seres queridos. En cuanto sentí un poco de calma, lo primero que pensé fue en llamar a mi mamá y a mi abuela, eh, especialmente porque mi abuela vive sola. Entonces, lo primero que yo quería hacer era llamarla, pero fue muy difícil. Tuve que esperar un tiempo hasta tener señal nuevamente para poder comunicarme con ella. Y eso es algo que me hizo reflexionar ayer, y es que finalmente en momentos así vale la pena preguntarse qué es lo que realmente importa, quiénes son las personas que realmente importan, porque vivimos todo el tiempo pensando quizás en cosas superficiales, en tener cosas, en comprar cosas, o a veces incluso no le damos el suficiente valor a las personas, a los momentos, y en momentos como el de ayer, en los que la vida se siente tan frágil,
tan vulnerable, creo que son momentos en los que nos deberíamos replantear, reflexionar y preguntar este tipo de cosas, si realmente estamos invirtiendo tiempo, esfuerzo, energía en las cosas que son importantes de verdad, en nuestra familia, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en Dios. Y eso me lleva también a otra gran reflexión, y es que ayer, en el momento justo de el temblor, cuando yo cogí a mi hijo y nos acurrucamos, lo único que yo hice fue orar y pedirle a Dios misericordia. Y realmente estos desastres naturales, estas situaciones, son tan impredecibles que es imposible no pensar en lo indefensos que somos, en lo limitados que somos y en el poco control que tenemos sobre nuestra existencia, sobre nuestra vida aquí en la tierra. Mientras temblaba, yo pensaba, cualquier cosa puede pasar y realmente todo depende de Dios, de su voluntad, de lo que quiera hacer. Y bueno, en mi caso yo creo en Dios, creo en su soberanía, en que tiene el control y en que todo lo bueno que pasa es porque Él lo permite y porque es bueno. Hoy, por ejemplo, la situación en el país es muy triste. Hay muchos muertos, muchos heridos, muchas familias destruidas, muchas personas han perdido familiares, han perdido sus casas, sus cosas, pero aún así pienso que un terremoto tan intenso, tan fuerte como el de ayer, hubiera podido ser mucho peor y siento tristeza y dolor por esas personas que hoy están tristes y están viviendo un momento tan difícil, tan duro, y pienso en lo agradecida que me siento de poder estar hoy aquí, diciendo esto, respirando, hablando. Esta mañana cuando me senté a desayunar, usualmente me gusta agradecer por la comida, por lo que tengo, pero esta mañana se sintió diferente porque pensé, wow, no todas las personas hoy en mi país pueden estar haciendo esto que yo voy a hacer. Y mi situación podría ser diferente, podría ser diferente. Soy una persona como cualquier otra persona y aún así estoy hoy aquí desayunando, viva, disfrutando de mi casa, de mi familia, todos estamos bien y eso me pareció demasiado, demasiado por agradecer y creo que es algo que inevitablemente debemos hacer, pensar y replantearnos en situaciones así, en situaciones así. Siempre hay algo por qué agradecer, incluso en situaciones difíciles y catástrofes
como la que vivimos ayer aquí en Colombia y las que han pasado en tantos lugares, tantos países. Siempre hay algo por qué agradecer. Así que, bueno, creo que estas son algunas reflexiones, algunas de las preguntas que hacemos usualmente en español. Mm, Algo que también tengo que decir y que me parece muy lindo de situaciones así que son inevitables, pero que también nos muestran muchas cosas y nos revelan muchas cosas. Y es qué personas están ahí, quienes se preocupan por ti. Y ayer, cuando el terremoto terminó, cuando todo, al menos aquí en mi ciudad, estaba un poco más en calma, en el lugar en donde yo vivo, empecé a recibir mensajes y llamadas de mi familia, de personas importantes y de amigos que no están aquí en Colombia, pero que se enteraron de la noticia y que me preguntaron cómo estaba. Y eso me pareció también muy lindo. Es algo que me parece muy lindo. Esa conexión entre las personas y es algo que también pasa en este tipo de eventos y es darte cuenta de quiénes son las personas a las que le importas o las que están ahí llamándote, preguntando algo tan simple pero tan profundo como simplemente ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Creo que este es un momento para reflexionar mucho, ayudar mucho y bueno, espero que hayas disfrutado este video. Es simplemente un momento para practicar un poco de español, para contarte un poco de la situación. Sé que ya conoces a profundidad seguramente lo que pasó, pero quería compartir contigo un poco de vocabulario y de contexto para hablar de este tema. Y bueno, eh, gracias por acompañarme en este ratito de reflexión, de conversación y de charla en español. Nos vemos en un próximo video. Bye.